Yo lo que quisiera primero señalar para puntualizar bien dónde estamos parados es la palabra crisis, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de crisis, hablamos de catástrofe. Ese es el significado que tenemos cuando les dice una crisis ambiental, una crisis de valores, una crisis económica. Generalmente pensamos en catástrofe, pero el sentido realmente de la palabra crisis, su sentido etimológico, su sentido profundo, es momento de decisión, es decir, la crisis surge en el momento de la catástrofe, es decir, cuando ya no hay alternativas y hay que tomar un camino, una decisión si queremos salir de la catástrofe, ¿no? Por desgracia, la lengua y la flexión de la lengua a lo largo del tiempo nos ha ya impedido entender el significado profundo de las palabras y las entendemos generalmente dentro del contexto de la oración, del contexto de una frase, y con connotaciones, con denotaciones. Y esta es la denotación que ha tenido cuando la connotación, el sentido real quiere decir momento de decisión. Momento, vuelvo a repetir, que surge precisamente cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema serio que necesita una solución. Es el momento de tomar un camino para solucionarlo. Las crisis civilizatorias se han dado en el tiempo, son crisis muy brutales, muy violentas. Voy a tratar de dar un ejemplo para poder ir desbrozando el camino hacia lo que estamos viviendo, eh, que significan el paso de un mundo, de una forma de concebir y de vivir en el mundo a otra, ¿no? Y es en ese momento en que surge la catástrofe y en ese momento en que hay que tomar decisiones. Generalmente en las crisis civilizatorias, en los momentos decisorios de una civilización, el futuro, la posibilidad no se ve. ¿Eh? Jacobo suele, suele utilizar una frase de Bertolt Brecht, el, el dramaturgo Bertolt Brecht, el poeta dramaturgo Bertolt Brecht, durante este momento terrible que vivió la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler. Y decía, ¿cómo lo dice Jacobo? La, lo Las que crisis, las crisis se dan cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. exactamente, ¿no? Estamos en esa franja. Pongamos un ejemplo de una de las grandes crisis civilizatorias. Aquí en México hubo una cuando llegó la conquista, ¿no? Ese universo en el que se movía el universo, los paradigmas en los que vivían los indios en México, los indígenas en México, pues se colapsó, entró en una crisis que ha durado muchísimo tiempo. De hecho, pues ha ido perviviendo en los intersticios de la nueva cultura, de la nueva civilización, y pues emergió con grandes problemas, pero con paradigmas bien inquietantes. A ello volveré al final de la plática, en el universo zapatista, ¿no? Es decir, allí emergió lo que habían conservado en los intersticios de la nueva cultura, de lo que fue su colapso civilizatorio, ¿no? Ellos decidieron en algún momento meterse y resguardarse hacia adentro para poder preservar lo que podían preservar de su civilización, de su cultura, para emerger muchos siglos después, bueno, no muchos siglos, sí, siglos después, ¿no? En el 94 podíamos ver ese parteaguas y su emergencia que ahí está ya instalada como un elemento de discusión en la vida, en esta crisis que estamos viviendo como civilización. Pero vuelvo un poco a un ejemplo de una gran crisis civilizatoria que tiene que ver más directamente con nosotros. Nosotros no somos indígenas, somos hijos de Occidente. Y el punto de referencia de la crisis civilizatoria que se vivió Occidente y que dio el Occidente moderno, el Occidente que nace de la tradición judeocristiana, pues es la caída del Imperio Romano, ¿no? Roma duró mucho tiempo en un colapso. Las crisis civilizatorias suelen ser muy largas, eh, y pues duró mucho tiempo, ¿no? De hecho, su expansionismo, su tremenda capacidad de expansión que tuvo ese imperio, fue mermándolo a sí mismo. El gigantismo del imperio lo colapsó, lo fue mermando, lo fue colapsando, y lo que le llaman los bárbaros, los pueblos,
la emergencia de los pueblos bárbaros que quieren conquistar Roma genera esta profunda crisis, ¿no? Y dura muchos siglos la crisis. Y uno de los emperadores que intenta darle un paliativo a algo para reconstruir la crisis es precisamente Constantino I, que es el que le da rango, con el edicto de Nicea, le da rango a la iglesia, a la incipiente o la emergente iglesia que va a ser la iglesia cristiana, después se va a fracturar en varias cosas, le da rango imperial, ¿no? Es cuando la iglesia se constituye como parte del imperio, ¿no? Un intento de reorganizar el imperio, ¿no? ¿En qué sentido Constantino veía como posibilidad esta nueva corriente de pensamiento, esta nueva corriente religiosa que pudiera salvar el imperio? Pues en un montón de elementos que van a fomentar la vida moderna, la vida de lo que conocemos ahora, y tiene que ver con el sentido de la hospitalidad, de la caridad, ¿no? En el imperio romano no había tal cosa como casas para pobres o casas para huérfanos o casas para viudas, ¿no? Era un universo compacto que solo se refería a sí mismo, al universo romano, ¿no? Los romanos tenían deberes con los romanos y con algunos extranjeros que habían sido adoptados por el imperio, pero no tenían deberes con los otros pueblos, esos pueblos que estaban asediando y estaban penetrando Roma y que la estaban colapsando. Y los cristianos traían en todo este rollo de la caridad, estos elementos que nacieron de este nuevo amor que vino con Cristo, pues casas para huérfanos, casas para extranjeros, ¿no? Los famosos genodoquios, para albergar y poder controlar la crisis política y económica que estaba generando esta invasión, ¿no? No lo lograron, les permitió un lapso más de sobrevivencia al imperio, ¿no? Tomaron esa decisión de darle un rango imperial a la iglesia, les ayudó a mantener el equilibrio, pero tarde o temprano colapsó, y su colapso pues fue tremendo, ¿no? Si uno se mete con San Agustín, siglo IV, y uno ve los últimos momentos de San Agustín en la Ciudad de Dios o en parte de las confesiones, uno ve que San Agustín estaba terriblemente temeroso de que el imperio se desmoronara, ¿no? Él veía eso como el fin del mundo, como la posibilidad de que el mundo se acabara, ¿no? Muere con esa sensación. Y de hecho colapsa, de hecho ese mundo muere, ¿no? Y quien lo va a rescatar, curiosamente, pues en unos grupos de individuos que cuando Constantino decide darle rango imperial a la iglesia, pues se fueron a las márgenes, ¿no? Nunca vieron compatible el evangelio con una política de Estado y decidieron irse a vivir el evangelio, la experiencia del amor, la experiencia que venía con esta novedad, pues a los desiertos de Egipto, a los desiertos de Siria, a vivir un estado interno y un estado de vida muy austero, muy de transformación interna en esos desiertos, tratando de vivir el evangelio. Los famosos anacoretas, los famosos, o vivían en cenobios, es decir, en agrupaciones, o vivían solos, como Simón del Desierto, como San Antonio, ¿no? Que se ha hablado mucho de él. Pero con la inmensa caída del imperio, la gente que ya no tenía referencias, estaba en esta franja ambigua muy semejante a la que nosotros estamos viviendo, van a buscar una palabra de sabiduría, una palabra de sentido a esos desiertos, se van llenando. Y poco a poco esta cosa tiene que irse relaborando estos padres del desierto, hasta que un tipo llamado San Benito de Nurcia, que se conocerá como San Benito, cohesiona toda esa espiritualidad, ese universo, y crea lo que es el monacato, lo que ahora conocemos como el monacato. Este universo de los padres del desierto articulado como monacato
sale del desierto, sale de las cuevas, y se va a instalar en el centro de Europa. Por eso San Benito es el santo patrono de Europa, ¿no? La idea monástica trata de rescatar o de rehacer el mundo colapsado del Imperio Romano que ya había articulado a la Iglesia, y crean este nuevo universo que se llama llamar el feudum, ¿no? Que es justamente un pacto. El feudo es un pacto donde los padres, los monasterios, ¿no? Eh, generan la custodia espiritual del pueblo, y hay un brazo civil que nace de la propia gente que van a custodiar al pueblo, ¿no? El brazo civil, el brazo religioso, es un pacto para custodiar la vida de la gente, y surge esto que llamamos a llamar, y que duró mucho tiempo y se fue corrompiendo igual que todo hasta que colapsó, que fue el feudo, el pacto feudal. Todavía hay vestigios de esa estructura, pues en el universo laico, ¿no? Si uno llega a la Ciudad de México y se plaza en la Plaza de la Constitución, bueno, esa plancha es donde el pueblo se reúne y donde los dos poderes, uno es el Palacio de Gobierno y otro es la Catedral, están ahí como los dos grandes custodios de la vida del pueblo. Son remanentes de eso que nació precisamente después del colapso civilizatorio que vivió el Imperio Romano, ¿no? Otra forma de entender, aunque se tomaron elementos de la vida romana, por ejemplo, el padre, pater familia, que no es igual que el padre que concebían el pater familia del mundo romano. Ya está cristianizado y se basa en la familia nuclear, ¿no? El pater familia del mundo romano era otro tipo de pater familia que tenía hijos y tenía concubinas y tenía esclavos y tenía un universo. No, aquí se privilegia a partir de la cristianización del propio imperio otro concepto. Hacen algo más los monjes y el feudo, que es por rescatar toda la sabiduría antigua, ¿no? Ahí están los famosos scriptorum, donde los monjes transcribían y preservaban el pensamiento que se estaba que se iba a hacer, estaba siendo destruido por los otros pueblos, ¿no? Se preserva la memoria y se articula un nuevo mundo. Digamos que una crisis semejante es la que está atravesando en estos momentos nosotros. Nosotros ya somos parte de lo que surgió de ese feudo corrompido, y después de toda la reacomodación que hizo el pensamiento ilustrado y que creó lo que nosotros ahora conocemos como donde vivimos, que es el Estado moderno, y algo nuevo que nace justamente en el siglo XVII, es la revolución industrial, que va a dar toda la lógica de lo que ahora, lo que se llamó capitalismo y ahora se llama neoliberalismo, ¿no? Una forma de producción técnica que se fue ampliando, convirtiendo en una forma de producción tecnológica desmesurada, ¿no? Y junto a eso un Estado que trataba de organizar ese universo y de que no se sobrepusiera a la vida de la polis, ¿no? Esa idea del Estado que nace con Rousseau, que nace con Montesquieu, que nace con Voltaire, que nace con los ilustrados, y paralelamente esta forma de la producción y de la economía que nace con la revolución industrial, ¿no? Esos son los dos paradigmas que desde el siglo XVIII, XIX, digamos, señorearon a nuestra vida, la vida que nosotros conocemos, la vida que se interrumpió brutalmente y ya tenía un grave problema, pues con el coronavirus, ¿no? Es decir, ese universo entró en un colapso mayor, pero ya estaba colapsado, ¿no? A diferencia de los siglos que duró el proceso de la caída del Imperio Romano, esta crisis civilizatoria fue muy rápida, ¿no? Fue tremendamente rápida, fue del siglo XVIII al siglo XX, siglo XX. Y esa forma del Estado que nace y que ha tenido muchas variantes, ¿no? La forma del Estado que concebimos, que nace con estos ilustrados, pero que tiene un antecedente un poco anterior con los estados absolutistas,
es el famoso libro, que es esta gran teoría del Estado de donde emana todo lo demás, que es la de Hobbes, ¿no? El Leviatán, el monstruo, al cual, ese es el argumento, digámoslo muy rápido, de Hobbes, al cual los individuos le ceden parte de su violencia para que sea el administrador de la violencia y pueda controlar las violencias de la gente, ¿no? La gente, eh, eh, porque en la teoría de Hobbes el hombre es lobo del hombre y hay que mantenerlo a raya, y hacen este pacto, que es el pacto del Estado, es un poco una forma del feudum, pero de una manera laica y distinta, eh, donde unos individuos, todos los ciudadanos, le entregamos parte de nuestra violencia al Estado para que él, como monstruo, sea la estructura legítima que pueda ejercer la violencia para mantener la paz. Esa es la teoría fundamental del Estado que conocemos. Hay, con los ilustrados, otra serie de pactos, ¿no? Uno lee el contrato social o lee las leyes de Montesquieu, uno va viendo cómo se va conformando ese Estado para hacerlo más democrático, menos absolutista, y tiene variantes, nunca fue perfecto, nació con eh, la Revolución Francesa, aunque hay un antecedente antes, que es la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Norteamericana, pero que no pega como pegó la Revolución Francesa en todo el mundo, y a partir de eso, pues empezaron a hacer ensayos de cómo administrar ese pacto y ese Estado, porque cuando emerge, precisamente cuando emerge, curiosamente, las teorías democráticas, las teorías del Estado, las teorías del pacto social coinciden con algo muy terrible, que es el terror, ¿no? La guillotina y el terror jacobino no dejó de ejercerse, y esto sorprendió mucho a Hegel, ¿no? Dijo, bueno, pues ¿cómo es posible que en el momento de mayor conciencia de lo humano estemos en esta barbarie? Entonces inventa esta cosa para entenderla, que va a ser pues, la dialéctica, ¿no? Ese estado se va a encarnar en el tiempo a partir de varias contradicciones, ¿no? Lo que sabemos de la dialéctica, lo positivo, lo negativo, hasta que se dé, ¿no? Y esa base es lo que va a generar otro tipo de pensamientos para articular este estado que está allí, y pues dio la parte comunista, dio la parte fascista, dio incluso estados militares y el estado liberal, que es el que ha permanecido. Ese estado en el que estamos, junto con la economía que administra o trató y trata de administrar, esa es un poco la tesis de Andrés Manuel, se comió el aparato económico y la producción económica, la regulación del Estado, y ahora hay que someter a esa economía a los criterios del Estado para que haya una vida política más sana, más democrática, menos perversa. Ese es el argumento, digamos, de fondo de Andrés Manuel. Sin embargo, esta cosa entró en crisis hace mucho tiempo, ¿no? Entró en crisis, yo diría, como posibilidad, pues digamos que ya dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y esa crisis se va a reflejar en algo muy extraño, paralelamente un desarrollo tecnológico, un desarrollo que va a dar las formas de producción, las formas de economía que van a empezar a articularse y que estamos ya viviendo, que la hemos vivido ya con la pandemia, que es la máquina de Turing. La máquina de Turing, que, la máquina de los estados sutiles, más o menos en los años 30, que va a ser para descifrar el código Signa, pero de los alemanes, pero que va a dar como consecuencia la computadora, va a dar como consecuencia la robótica, la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Esa cosa ya está allí, ya está en los años 30, ya está el colapso de las formas del Estado, pero que con el desarrollo de los aparatos tecnológicos se va a hacer mucho más profunda y mucho más terrible. Ya en el siglo XX hemos empezado a sentir lo que está sucediendo con esta forma de la economía y esta forma de la producción y esta forma del desarrollo, que se ve en miserabilizaciones, en destrucciones de grandes culturas o de culturas pequeñas, en el cambio climático, en todos los malestar que está viviendo y las hecatombes que ya estábamos viviendo en la época
anterior a la del coronavirus. Ahí estaba latente la terrible violencia del medio ambiente, la terrible desmesura que va generando destrucción de las culturas, la terrible violencia contra las culturas, 70,000 cosas que ya estábamos padeciendo y una construcción de la miseria y una dependencia cada vez mayor de esas necesidades que nos fue creando este mundo económico cuya lógica no tiene límites. Y un Estado que, como lo decía Hobbes y como lo articularon los ilustrados, debía controlar todo eso. Se volvió una cosa que ya no producía seguridad, ¿no? El Estado, ante todo, es una realidad que debe darle seguridad a los ciudadanos. Eso ya no estaba, se fue perdiendo. En México es muy clara, la violencia que nos ha acompañado en los últimos 12 años, pues es justamente el fruto de que el Estado ya no está funcionando en su vocación fundamental, que es darle seguridad a la gente y que es darle una distribución del ingreso y de la vida con la que vivimos para todos, ¿no? Ya estaba colapsado. Y lo otro ya empezaba a generar colapsos, y esos son el producto de la destrucción ambiental, la miseria, todo eso. Esto ya entró en una crisis profunda. Los malestares, los problemas que ya teníamos antes del coronavirus, ya estaban allí. Andrés Manuel, cuando sube al poder, intenta y está intentando reformar ese Estado que está moribundo, y lo intenta rehacer en función de un criterio del pasado, de cuando el Estado era fuerte. Pero ese Estado ya dio de sí. Nos olvidamos que las instituciones históricas, y por eso puse el ejemplo del mundo romano, son creaciones humanas y que, como todo lo humano, nace, crece, se desarrolla y muere. Está en agonía. Y lo que ha hecho Andrés Manuel, tratando de resolver la problemática que ya estaba implícita en el Estado que asume como gobierno, pues simplemente lo que está haciendo es, y lo que hizo y lo que sigue haciendo, pero ahora lo potenció el coronavirus, es hacer más clara la hecatombe, ¿no? Hacer más clara la crisis. Hay una hecatombe, hay una crisis del Estado, una hecatombe del Estado, una hecatombe del sistema de producción en el que nos movemos y en el que vivimos, y Andrés Manuel decide, en un intento de recomposición de eso que ya está colapsado, volver a una vieja figura, que es la figura del Estado fuerte, la figura del Estado que controla la producción, que la distribuye. Y en nombre de eso, culpa del colapso que estamos viviendo al neoliberalismo. Pero Andrés Manuel se olvida que el neoliberalismo no es fruto, es elemento del capitalismo, pero es más porque necesita dinero para desarrollarse, pero es más el producto de la idea de desarrollo, de la idea de que la naturaleza está allí para nuestro provecho, de que la tierra es inagotable, de que podemos explotarla y utilizarla infinitamente, ¿no? Y eso está también en la lógica de Andrés Manuel, está en la lógica de cualquier sistema, sea de izquierda, de derecha o de centro o de lo que sea. La idea del desarrollo no la han puesto en crítica, y por eso los megaproyectos de Andrés Manuel son absolutamente neoliberales en el sentido de la idea del desarrollo, y son absolutamente nocivos, ya sea que los administre la empresa privada o los administre el Estado. Su función es devastadora, su criterio es: la tierra está para darnos lo que nosotros necesitamos y queremos hasta el infinito. Y no se da cuenta de que toda esta lógica es la que tiene destruida la vida de la naturaleza, la que destruye culturas, las que destruye pueblos, y bajo el amparo del Estado, sea que lo controle el Estado, esa economía, o sea que la controle el capital. Es indistinto, es indiferente. La lógica es destructora. La lógica es parte del malestar que ya estamos viviendo. El coronavirus, justamente, estoy siendo muy rápido porque no tenemos tampoco mucho tiempo, el coronavirus que nos encierra, que rompe brutalmente el argumento político del Estado y rompe brutalmente el argumento
económico tal y como lo conocemos de la idea del desarrollo y con el cual nos estamos ya enfrentando, pero que nos vamos a enfrentar de manera peor cuando salgamos del encierro, es parte de que esto ya colapsó. Y entonces el gran problema, los grandes retos, es ahí donde está la crisis, es qué vamos a poner en su lugar o qué va a suceder, qué camino es el que vamos a elegir. Esa es la crisis. Y la crisis es grave, porque, como decíamos, citando a Brecht, ¿no? No sabemos qué van a hacer, no tenemos idea de lo que van a hacer, y lo que se está muriendo ya no puede ser rehecho. El intento de Andrés Manuel es muy claro, queriendo rehacer el Estado en su fortaleza, lo único que ha generado es mucho más violencia, mucho más destrucción, y sigue montado en la lógica del desarrollo. Pero eso ya no va a poder suceder. Estamos justamente frente a esa crisis, y esa crisis significa un momento de decisión. Vuelvo un poco a mi paradigma en el que inicié, que es justamente el Imperio Romano. Donde está lo nuevo es precisamente no en el centro del debate, que es un centro de quién administra el caos, quién administra el infierno cuando salgamos de esto, entre la empresa privada y un rollo extremadamente estatista y controlador de Andrés Manuel y de la 4D, ¿no? Es justamente lo que está en la periferia y que no ha dejado de balbucir, porque no tiene una propuesta muy concreta, pero balbuce la necesidad de algo nuevo que tiene que ser de otra manera, un pacto social de otra manera, son precisamente los zapatistas y los pueblos indígenas. Algunos elementos están por ahí del movimiento por la paz, con justicia y dignidad, de la lucha que emprenden los grupos por la dignificación de las víctimas, por volver a poner en el centro de la vida humana, de la vida política, de la vida social, a la persona, y pues las formas de producción que son muy contrarias a la lógica del desarrollo que están desarrollando en los caracoles. Por ahí está lo nuevo que podría salvar si lo podemos realmente articular, una nueva decisión para salir del hecatombe, para que lo nuevo irrumpa en lo que no acaba de morir y que no va a acabar de morir y va a ser muy catastrófico porque quienes, cuando termine la pandemia, quienes van a estar en la palestra política y económica van a querer volver al momento en el que estábamos antes, que ya era parte de una hecatombe, de una problemática seria y que ya necesitaba procesos de decisión de otra naturaleza. Y entonces esto va a ahondar mucho más el caos, mucho más la violencia. Y entonces la única posibilidad es que pudiéramos virar y entender qué nos están diciendo estos pequeños núcleos como los zapatistas y estas formas económicas que se bajan en los límites, en economías pobres, en decrecimiento, en una idea contraria a la lógica del desarrollo y en un pacto social contrario a un poder monolítico y leviatánico como es la idea del Estado. Ese es el gran problema que ahorita tenemos. Ahora, esa problemática es grave. Cuando yo hablé de la máquina del Turing, hablaba de una cosa que se llama sistema, ¿no? Todo el mundo hablamos del sistema, todo el mundo lo utilizamos, pero poco sabemos qué significa el sistema. El sistema es una cosa compleja, ¿no? Y cuando uno se mete en esta máquina donde estamos nosotros viéndonos y hablándonos, nos podemos dar cuenta, ¿no? El sistema es lo contrario a una herramienta, ¿no? La herramienta que es parte de esta historia del Estado moderno, de la producción económica y la idea del desarrollo, aunque es una herramienta compleja, tiene características distintas, ¿no? Y voy a usar esta metáfora para poder entender dónde está la problemática de esta crisis, de este momento de decisión. La herramienta estaba hecha para determinados fines, ¿no? Un martillo sirve para clavar y para colgar un cuadro. Tiene otro elemento característico, tiene distalidad, ¿no? Yo la herramienta la uso y la dejo, ¿no? No me posee. Estas dos características fundamentales de la herramienta, el sistema no las tiene, ¿no?
Y la estructura social que nació con el Estado y con el desarrollo de la tecnología y de la producción industrial, hacia el lado casi de sistema, ya la tenía imbricada, ¿no? Nos desposeyó de nuestras posibilidades de articularnos autónomamente y nos fue enchufando lentamente esa estructura, ¿no? Un sistema que está imbricado con otros sistemas es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la educación o pongamos la salud, ahorita que está de moda por el coronavirus, ¿no? La salud es un sistema, voy a usar mejor la metáfora de la escuela, ¿no? Es un sistema en qué sentido, uno se enchufa a la escuela porque además te dijeron, fuera de la escuela estás en la ignorancia. O sea, usurpó la escuela a través del Estado y a través de las sociedades, de las instituciones que nacieron alrededor de eso, nos usurpó la capacidad autónoma de aprender y nos dice, fuera de la estructura de la escuela, eres un ignorante. Y si quieres ser un ciudadano y participar, tienes que enchufarte. ¿A qué? Pues a la escuela y todo el sistema escolar. De hecho, se llama sistema escolar, ¿no? Tienes que pasar por una currícula, tienes que asumir, tienes que aprender lo que ese aparato y esa institución te dice, y tienes que pasar varios modelos de desarrollo y después pasar por otra serie de trámites que están enchufados al sistema para que tú puedas tener la posibilidad de ser un ciudadano y salir y conseguir un trabajo decente. Ese sistema está enchufado a otros sistemas, al sistema carretero. Para ir a la escuela necesitas transportarte. El transporte es otro sistema, ¿no? Que tiene reglas, que tiene licencia, que necesitas un coche, que necesitas otros sistemas, la gasolina, etcétera, etcétera. El sistema médico es igual, fuera del ISSSTE no hay salvación. Si te agarra el coronavirus y te matas porque pues ya no hubo camas, cabrón, ¿no? Médico, el sistema de transporte, todo eso está imbricado. Pensemos, estos elementos ya no nos permiten un estado de libertad. Es más, nos han imputado la necesidad de ellos, ¿no? Tanto por parte del Estado como por parte de las producciones económicas, que no podemos escapar de él, estamos enchufados a él. Eh, no nos imaginamos fuera de la escuela, aprendiendo fuera de la escuela, no nos imaginamos salvándonos del coronavirus fuera del sistema médico y el ISSSTE y todos los elementos que rodean el sistema médico. No podemos escapar del transporte, no podemos imaginarnos sin coches, no podemos imaginarnos sin toda esta parafernalia que constituye también el malestar en el que estamos viviendo, porque en primer lugar ya no alcanza para todos, ni va a alcanzar para todos, y en segundo lugar porque nos desapropia de nosotros mismos y nos deja en estado inerme, y por eso exigimos siempre más dosis de educación, más escuelas, más dosis de medicina, más hospitales, exigimos más educación, más universidades, más escuelas. Estamos enchufados al sistema y no nos podemos imaginar sin él. Nos hemos vuelto apéndices. Pensemos en la computadora, en este aparato en el que estamos metidos, ¿no? No tiene nada que ver con una herramienta, no tiene distalidad, estamos enchufados a ella, no tiene fines específicos. Ahorita estamos usando esto para una conferencia, pero lo podemos usar como una máquina de escribir, lo podemos usar para otra serie de cosas, para jugar en el internet, para meternos y navegar por cualquier lado sin finalidad alguna. No hay finalidades específicas. Simplemente estamos pidiendo dosis y dosis y dosis de mayor consumo. Somos parte somos parte del sistema como subsistemas enchufados, creyendo que tenemos una libertad. Bueno, pues este elemento ya colapsó y sin embargo no podemos escapar de él. Estamos, y eso es lo terrible en lo que estamos viviendo hoy en día, que es una crisis sin crisis, un momento de decisión que no adquiere, no tiene la capacidad de tomar una decisión.
porque estamos enchufados, no tenemos la suficiente distancia que nos daba una estructura de herramienta, una estructura donde todavía teníamos cierta independencia con respecto a lo que hacíamos, para poder escapar de ello. Lo tienen los zapatistas, que tienen un territorio, están en lo exterior y deciden caminar hacia otro lado. No sabemos ahorita dónde, pero sí están encerrados tratando de preservarse a sí mismos frente a un sistema que ya colapsó, que no va a dar posibilidades de salida. Y lo que va a suceder después de la pandemia es precisamente que nos vamos a enfrentar a este querer encontrar el mundo que dejamos con todos sus malestares antes de la pandemia, y no lo vamos a encontrar. Y no tenemos la capacidad de decidir hacia dónde ir, porque va a querer reciclarse. Ese es el gran problema que tenemos por delante. ¿Qué posibilidades hay? Pues ahí están los balbuceos, ahí están, por ejemplo, frente a la incapacidad que ha tenido el gobierno de orientar y dar una política pública importante para enfrentar el coronavirus, pues lo que están haciendo las regiones. Cada estado, muchos de los estados están asumiendo sus propias responsabilidades. Y si te vas a elementos más chiquitos, como los zapatistas, ellos están asumiendo las suyas, y si te vas a municipios y a otras regiones, están asumiendo las suyas. Es decir, por allí está lo nuevo que puede ser rehecho, pero en otra forma de pacto social y en otra forma de producción. Una producción que rompa la idea del desarrollo, que rompa la idea del consumo sin límites, que rompa la idea de explotación y que ponga en el centro de la vida humana, digo, de la vida social y de la vida política, la vida humana y sus relaciones con el entorno y con los seres humanos, sin los cuales no es posible generar una vida política, una vida social, una vida humana. Esto implicaría volver a repensar la realidad en términos de límites, en términos de una austeridad no republicana, sino una austeridad humana, una austeridad nacida de la solidaridad, nacida de la solidaridad solo con nosotros mismos, sino con el entorno que nos rodea y sin el cual no podemos vivir, un nuevo pacto social que ponga en el centro la vida humana y por el otro lado la vida de la naturaleza en un conjunto de diálogos. Pero la estructura del sistema nos impide, porque nos ha vuelto tan dependientes de él, que nos impide escapar. Y eso es lo que tenemos enfrente, esta crisis, a diferencia de la que manifesté en el momento en que cayó el Imperio Romano, parece que no tiene posibilidad de vivirse como crisis, sino como una perpetuación de un momento de violencia que será cada vez más complejo, más brutal, en un intento por rehacer ese sistema y esa forma del Estado sistémico también, que ya no nos da alternativas. Yo lo dejaría allí, así, una panorámica muy, muy general. Cada parte de la que he hablado necesitaría pues un curso entero para irla desmenuzando y entendiendo de mejor manera, pero es una vista panorámica de cómo veo yo las cosas y por qué eh, se llama esta conferencia o esta plática, la crisis histórica, la crisis civilizatoria y después de la pandemia, ¿no? Esto es lo que veo después de la pandemia, esto es lo que entiendo como una crisis absolutamente inédita en la vida humana, pero que se refleja en otro tipo de crisis civilizatorias que ha vivido la humanidad. Javier, a mí me gustaría que, digo, de esto hemos discutido y hablado mucho y te he escuchado mucho hablar al respecto. Me parece que vale la pena hacer una reflexión adicional en dos temas. Uno, Gandhi decía que había que irse a lo local y dejarle al Estado las decisiones demasiado grandes para poderse resolver desde lo local, en el mundo de Gandhi de mediados del siglo XX. Hoy yo noto dos tipos de tensiones que se encuentran en la mesa como respuesta a esta crisis. Una, como bien dices, es la propuesta zapatista, por ejemplo, o la propuesta de lo local contra el Estado. Y la otra es una tensión que existe y que existe desde hace mucho. Hay que recordar los textos de Huxley o de Orwell, de una tensión supranacional. Es decir, que la crisis del Estado nos lleve
a mecanismos políticos supranacionales de control o a lo local. Si existen estas dos tensiones y como lo que está en crisis, según lo que has desarrollado, es el Estado mismo, no podemos transitar a un nuevo paradigma civilizatorio desde el Estado. Es decir, y lo que hoy vemos con la pandemia es el fortalecimiento en distintos gobiernos, como si fueran los últimos estertores del Estado, el intento de fortalecer de nuevo al Estado. Es decir, ¿qué queda entonces? ¿Queda la resistencia? ¿Queda sumarse a esto? ¿O estas dos tensiones hacia lo supranacional y hacia lo ultralocal? Yo creo que va a quedar, digo, no sé, como tensión. El problema es que si se logra lo otro, Jacobo, yo creo, si se logra un Estado supranacional, lo que vamos a tener es la violencia, que es el rostro y la anomia bajo la sujeción, bajo el enchufamiento y con todos los costos de violencia que eso va a traer, porque no van a poder enchufar a todos y los que no quepan dentro del sistema los van a echar a las márgenes y los van a matar. De hecho, ya cuando uno oye a López Batlle diciendo que, bueno, pues que se mueran 8,000, no sé cuántos en su numerología, esos daños colaterales, para hablar en los términos de Calderón cuando se refería a esta guerra, que ahí está esa violencia del narco y del crimen organizado en colusión con el Estado, pues va a ser el horror, ¿no? Va a ser el horror, es decir, perder más autonomía y lo que no entra dentro de los enchufamientos, dejarlo en las periferias, en la anomia, pues va a ser tan terrible como prolongar la crisis. Es una crisis sin crisis. Lo que sí saldría, nos rescataría como humanidad, es tomar el otro camino. El otro camino va a quedar en las resistencias, justamente en las periferias, ¿no? Yo escribía un artículo donde yo hablaba que después de la pandemia, como esta crisis civilizatoria, que es el tiempo del fin de un mundo, pues lo único que queda, como sucedió cuando surgió esta idea, que son las primeras comunidades cristianas, pues son las catacumbas, es decir, las márgenes, los pequeños espacios, como los zapatistas, o lo haremos nosotros en este pequeños núcleos de preservar lo que todavía puede ser salvado, preservar lo humano y la amistad y resistir en las periferias dentro de lo que te englobe el aparato y englobe a otros, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero intentar y refundar esa idea del Estado sobre un Estado supranacional y con formas de la economía que tienen que ver con la idea del desarrollo, pues simplemente es prolongar la hecatombe y prolongar la crisis, seguir en esa crisis sin crisis. La única forma de romper la crisis es precisamente caminar para el otro lado, pero eso es casi imposible, más que en pequeños grupos aislados, en pequeñas comunidades de resistencia que mantienen vivo lo que todavía es rescatable del mundo y de lo humano, ¿no? Es como yo lo veo, así de terrible, ¿no? Tratando de sintetizar algunas de las preguntas, es decir, tú no ves la salida a esta crisis civilizatoria desde el fortalecimiento del Estado, que es lo que se está intentando hacer. Ni del mercado. ¿No? Ni del Estado ni del mercado. Global. ¿Cuál sería entonces el papel, por ejemplo, de organismos multilaterales? ¿También son parte del problema? ¿Naciones Unidas o la Unión Europea? Pues son parte del problema porque ellos van a querer solucionar desde una perspectiva humanitaria, reforzando al Estado, ¿no? Tratando de entender, de querer decir que el Estado todavía es rescatable humanamente hablando y las formas de economía son rescatables todavía humanamente hablando, ¿no? Ese ha sido el papel. ¿Qué hemos podido hacer o qué ha podido hacer las Naciones Unidas o las organizaciones como las nuestras frente al problema de la violencia? Nada, absolutamente nada, ¿no? No hemos transformado humanamente nada. Hemos retrasado que los muertos sean menos, quién sabe, no lo hemos hecho así. Hay más muertos, hay más desaparecidos, ¿no? Y lo único que podemos es rescatar, y eso creo que es lo que hace humanamente, lo mejor que hacen las organizaciones, es rescatar la vida de algunos seres humanos y la memoria de algunos seres humanos, ¿no? Eso es lo único que podemos hacer. Es un poco de resistencia también que está en las periferias. Pero si lo ves mucho más profundamente, muchas de esas organizaciones humanitarias
son parte del problema, reciben sus apoyos de la misma estructura que produce la violencia, los estados o las grandes empresas, ¿no? Necesitan, son parte de la otra cara de la moneda de las víctimas, ¿no? Necesitamos lo que producen las víctimas, el dinero que produce, la lógica que produce las víctimas y que produce dinero es enviada para descargar la conciencia a las organizaciones sociales que necesitan sus propias víctimas para poder recibir dinero. Entonces son parte del problema. Las márgenes son otra cosa. El momento de decisión tiene que pensar de otra manera, pero esta manera no es posible porque las propias organizaciones humanitarias están y son parte del enchufamiento al sistema. Ese es para mí el gran problema de esta crisis civilizatoria, inédita absolutamente por estas características que traté más o menos de definir y demostrar, ¿no? Ahora, también en algunas de las preguntas se habla sobre la situación o el papel de lo comunitario, de la sociedad civil, de cada uno de nosotros, pero a diferencia de la crisis que se dio del Imperio Romano, donde la solución para muchos fue recluirse en las catacumbas, hoy habría que irse, como dices tú, a los márgenes, pero en un mundo global. Es decir, si el Estado está en crisis, podrá desaparecer el Estado, pero lo global no. Y entonces va a venir un programa. ¿Cuánto de la globalidad puede envolver la vida de la humanidad entera? Muy poco, Jacobo. Tenemos que buscar otras formas de producción, de sostenimiento, que tienen que ver con la localidad. Por ejemplo, Gandhi, cuando pensaba Gandhi estas cosas, Gandhi tenía frente a sí no un Estado-nación. El Estado-nación que lo estaba dominando era el imperio inglés, ¿no? Pero el sistema de estructura del mundo de la India era de aldeas. Gandhi quería fortalecer la economía de las aldeas. ¿Y qué quiere decir esto? Yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en Morelos, donde vivo, si yo quiero salmón, entro en el mercado global, pero si lo que se produce en este estado es tilapia, lo que tenemos que hacer es consumir tilapia y cerrar el mercado de lo global. ¿Sí me explico? Incentivar la producción de tilapia, incentivar la producción de lo que podemos producir en este estado, en las regiones de estos lugares. Y eso fortalece una economía. Si es pobre, absolutamente, no te va a dar dinero, no te va a dar para entrar al mercado global y consumir celulares y consumir computadoras y una chingada, pero te va a dar una forma de subsistencia. El ataque de la globalidad es un ataque contra la subsistencia de los pueblos, contra la subsistencia de la localidad, contra aquello que no, que está en sus márgenes, que son parte de la miseria porque no puede enchufarse a los sistemas de consumo y de producción que permiten entrar en el mercado global. Entonces tendremos que pensar y darle su lugar al mercado global en los límites, en esto que le pertenece al Estado en mayúscula, ¿no? Es lo que pensaba Gandhi. De otra manera, pues simplemente seguiremos en luchas, en violencias, tratando de enchufarnos al sistema de salud, al sistema de escolaridad, al sistema de consumo, y pues eso es la guerra, es la prolongación absoluta de la violencia y la prolongación absoluta de la anomia, que es parte de la catástrofe que estamos viviendo como crisis, como una crisis sin crisis, vuelvo a repetir, porque no hay, en este universo no hay alternativa más que la violencia, la hecatombe. Y esto puede ser tan largo como queramos hacerlo, y tan brutal y tan totalitario como queramos hacerlo, como lo permitamos, pero enchufados no nos queda más remedio que permitirlo, es la Matrix, ¿no? Nadie quiere salir de la Matrix. Es aunque eso te violente, aunque eso te genere inhumanidad, ¿no? Y entonces la propuesta sería la resistencia por ahora en lo que surgen propuestas Sí, concretas. y ir afinando ideas distintas de economía y de pacto social, ¿no? Desde allí, en la preservación de estos nichos, como lo han hecho los zapatistas, no han logrado afinar muchas de sus ideas
pero ahí están como un ejemplo y están preservándose y están pensando el mundo, ¿no? Sus grandes estas celebraciones que tienen cada año, donde invitan a tocar temas que tienen que ver con la coyuntura política y con la debacle política y económica, pues son parte de esa resistencia y de ese pensar qué nuevo tiene que venir a partir de la crítica de lo que se está muriendo, ¿no? Es lo que yo creo, pero bueno, es mi visión, es una visión vista desde alguien que no cree que haya posibilidades de rehacer lo que ya en sí mismo es violento, ¿no? Y atroz. Pero necesariamente, si lo que dices es cierto, necesariamente, y algunas de las preguntas van en ese sentido, necesariamente el Estado no permitirá o intentará mantenerse, y esa ruptura tendrá que venir desde lo muy local, desde lo muy violento, porque el Estado no va a desaparecer de un día a otro. Pero no tiene ya capacidad de control, Jacobo. Lo estamos viendo. Andrés Manuel no puede controlar la nación. Y por eso las regiones están caminando por su lado. Es su gigantismo, la monstruosidad, no de Andrés Manuel, no del gobierno de la 4T, la monstruosidad del Estado-Nación hace imposible controlar todo, ¿no? Entonces podrá controlar fracciones, fragmentos, pero no puede controlar. Y entonces tendríamos que entrar a economías de precariedad o economías de De moderación. subsistencia, sí, así es, ¿no? Obligados por las circunstancias e intentando rehacer lo que el mundo que habíamos vivido, ¿no? Pero que ya no existe. Y el coronavirus, eh, la gran aportación del coronavirus en este sentido es eso, el desmoronamiento está allí. ¿Qué van a hacer frente a eso? Ya no hay manera, y toda manera va a ser violenta, y va a ser desastrosa, cualquiera de las maneras, ¿no? ¿Qué van a hacer? Estamos en la hondura profunda, valga la redundancia, en la profundidad de la crisis, ¿no? En la profundidad del momento de decisión en serio, que nos permita salir y rescatar el mundo en otra forma, ¿no? Sí, Rehacer el ahora, mundo. sin decir que con esto estoy justificando, pero me parece que hay líneas entre lo que estás comentando y la ideología que acabó siendo brutal y criminal del Jemer Rojo, diciendo las ciudades son la desmesura y las ciudades no pueden subsistir por sí mismas. Todas las soluciones que estamos pensando ante esta crisis parten de qué debe de hacer el Estado o cómo debemos transformar al Estado o cómo se tiene que vincular el Estado y cómo podemos salvar a las ciudades o la forma en que nosotros vivimos en las urbes. Y necesariamente en esta lógica que dices tú desde lo local, una ciudad como la Ciudad de México no subsistiría. No subsistiría, no. O tendría que reconvertirse en cosas mucho más austeras que las localidades, Jacobo, ¿no? Es decir, hay algo inquietante. Yo veía, por ejemplo, hay una parte en la Unión Soviética, eh, hubo un tipo que acaban de reivindicar, no me acuerdo cómo se llamaba, que era un agrarista, ¿no? Digamos, frente a la lógica marxista, stalinista, leninista de caminar hacia esta lógica que está en el corazón del neoliberalismo, ¿no? Es decir, la máquina, la producción y el desarrollo, ¿no? Y curiosamente, lo que se vio después de eso, cuando lo reivindican, es cuando la Unión Soviética colapsó, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, lo que creían es que iban a venir hambrunas terribles. Hubo mucha ayuda humanitaria de alimentos, y lo que descubrieron es que los alimentos que lanzaban en paracaídas o mandaban no se consumían. Curiosamente, esa Unión Soviética bajo el peso de Stalin, nosotros no lo tenemos, por desgracia, nos han robado esa cosa, pero hay como capacidad en la gente, en la creatividad de la gente. Lo que se dieron cuenta es que ese mundo feudal, ese mundo agrario del que emergió la Unión Soviética, había permanecido. La gente sembraba dentro de sus casas, la gente sembraba en azoteas, es decir, no hubo una crisis de alimento.
Hubo crisis de otra naturaleza, ¿no? Reajustes, pero pues, lo otro no tiene problema. El problema de las ciudades es su subsistencia alimentaria, ¿no? Eso hay que rehacerlo. Gran parte de las suburbios mexicanas, gran parte de lo mexicano que se ha metido en el comercio de la globalización, en el mercado negro, tomado por las mafias, es precisamente esa capacidad que vienen de mundos campesinos, mundos muy creativos, mundos muy con posibilidad de rehacer vidas semirurales dentro de la ciudad, pero que ahorita les han robado esa mentalidad. El Estado le ha robado, el sistema económico les ha robado, y lo que antes hacían, por ejemplo, yo me acuerdo del Tepito de mi infancia, ¿no? Ese Tepito producía zapatos, ese Tepito producía un montón de madres, producía hasta alimentos, y los producía al margen de las grandes corporaciones. Yo me acuerdo que íbamos y se burlaban. Me acuerdo que yo compraba un zapato que se llamaba, había una gran empresa que se llamaba Canadá, Zapatos Canadá. Ellos hicieron sus propias empresas y le llamaban Canadapito. Las producía Tepito, ¿no? Era una burla a las sociedades, y ellos producían su propio calzado. Ahora todo eso se ha desplazado, esa creatividad se ha desplazado eh, hacia, pues hacia la lógica del consumo de mercancías que viene con la globalidad, ¿no? Y que han cooptado las mafias que están metidas en este sistema. Yo me acuerdo también un día que vino Shining, un ruso, y justamente, no, un alemán, no era Shining, era es uno de los grandes ecologistas del Partido Verde alemán, y lo llevaron a conocer Tepito. Y entonces al final vio la capacidad industrial, la capacidad productiva que tenía en ese barrio, ese lugar, y con la mentalidad del desarrollado alemán, con todo lo que sabía de este tipo de cosas, dice, sí, ese es espléndido, pero son demasiado pobres. Y uno de los líderes de Tepito le dice, no somos pobres, somos tepiteños. Esa es la lógica, cómo reconvertir hacia la creatividad, hacia elementos de subsistencia, de sobrevivencia que tienen que ver con cuestiones de orden social micros, ¿no? O regionales que hay dentro de la ciudad, ¿no? Yo pensaría en eso. Y los mexicanos tienen una creatividad inmensa, ¿no? Cuando yo me fui a los cinturones de miseria, cuando tenía 18 años, yo llegué a un lugar que había sido zona de invasión en los Pedregales de Santo Domingo, allá en los Pedregales, donde está la Nahuacali. Bueno, esa gente que venía del campo abrió sobre los Pedregales calles y hizo sistemas de comunicación para agua, y se conectaron al sistema que producía electricidad. Es decir, tenía una capacidad creativa inmensa que se fue justamente siendo devoradas por la ilusión del sueño del progreso que tiene toda urbe, ¿no? Pero esa creatividad está allí, y como lo tuvieron los rusos en su momento, cuando tuvieron la hecatombe, ¿no? Ahora hay otros problemas, pero ahí están los elementos de lo nuevo, que tienen que ver con lo viejo y que tienen que ver con una rearticulación distinta. Yo pensaría en eso, ¿no? Pero bueno, eso va a costar mucho, ¿no? Primero, darse cuenta de que así es y de que hay posibilidad. Y eso es lo que creo que el sistema no permite, ¿no? No permite ver. Sí, varias de las preguntas rondan alrededor de la discusión de qué hacer con el Estado. La posición de Javier es, el Estado es parte del problema y es parte de la crisis. La solución tendrá que ser a pesar del Estado, en lo que el Estado muere. Esa es la posición y esa es la visión que tiene Javier. Algunas otras preguntas, Javier, y nos quedan 10 minutos, es ¿qué hacer con aquellos otros poderes que no son el Estado? Es decir, grupos criminales o grupos empresariales que se comportan como Estado. Mira, si la gente lograra hacer el clic de lo que se trata de la subsistencia y no de la inserción en la lógica del mercado global y de las producciones,
la propia región se protege. Mientras la lógica sea enchufarse al sistema, los sistemas criminales estarán allí, porque son los que producen demanda, dinero y hacen una producción también que tiene que ver con el mercado, que es la droga, ¿no? Entonces, mientras la lógica sea esa, pues no habrá forma de escapar tampoco a ese otro poder, que es parte del poder del Estado, porque el Estado no funciona, y sabemos perfectamente, tú lo sabes muy bien, no funciona, el narco y el crimen organizado no funciona sin la complicidad con el Estado, ¿no? Y el Estado cómplice de ellos, ¿no? Ese es parte del gran problema que tenemos nosotros. Y eso tiene que ver con la lógica económica y la lógica de producción y consumo, ¿no? De dinero. Entonces, si no se toma la decisión de restringirse, de autolimitarse, de caminar hacia lo humano y las producciones locales y la producción de subsistencia, pues es muy difícil que el Estado desaparezca y que desaparezcan estas formas de la corrupción que ya hacen parte del Estado, porque es donde está y donde se genera el dinero para producir y consumir, ¿no? La lógica del mercado. Y ese debilitamiento del Estado, de los grupos de poder o de los grupos criminales, necesariamente, en tu visión, que consideras que están en sus últimos estertores, será violento. Será tremendamente violento, porque no quieren desaparecer, ¿no? No van a querer desaparecer. Es decir, por donde sea, va a haber violencia, ¿no? Es decir, digamos que es un cuerpo enfermo, para poner una analogía. Sanar implica violencia, una violencia hacia la salud o una violencia hacia el deterioro, pero en cualquiera de los dos casos hay sufrimiento, ¿no? No hay de otra. Por desgracia, hemos caminado lo suficientemente lejos de lo humano, lejos del mundo que nos cobija, como para que la búsqueda de una salida y de una solución no sea tremendamente dolorosa, o continuar dolorosamente asumiendo la enfermedad, ¿no? Del dolor no nos vamos a escapar. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea que genera tanto dolor es la idea de una sociedad anestesiada, de una sociedad sin dolor y de una sociedad amortal, que no muere, que, no tiene, que podemos vivir al infinito, ¿no? Entonces tendremos que volvernos a reconciliar con nuestra finitud, con nuestros sufrimientos y saber qué parte de esa finitud, de esos sufrimientos, es positivamente humana y positivamente digna en un universo que quiere destruir esa dignidad y genera en su forma de destruir esa dignidad para hacernos mejores, entre comillas, genera un terrible dolor y un terrible malestar como el que ya estamos viviendo. Es volver a los límites y volver a las proporciones y reconciliarnos con lo que realmente somos, seres finitos y seres que tenemos que conservar el mundo para los que vienen, no un mundo de depredación que ya no alcanza, no un mundo de consumo ilimitado que ya no alcanza y que está destruyendo al propio mundo, sino un mundo proporcional, finito, que se autosustenta y que deja a los otros su lugar en el mundo, ¿no? Es un cambio de paradigma muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Un poco hablabas de eso en tu texto de proceso de esta semana, donde el Estado, con el ejemplo de esta guía bioética, ahora con lo del coronavirus, el Estado pretende regular la forma y administrar la vida y la muerte, quitando lo humano de esa decisión y llevándolo a una decisión, otra vez, de sugerencia de Estado, como control incluso de la muerte. Sí, esa es parte de la lógica leviatánica, de la lógica del Estado, ¿no? Controlar desde el nacimiento hasta la muerte la vida, ¿no? Y quitarnos cada vez más autonomía, cada vez más humanidad. Y yo lo que proponía justamente en eso, aunque no podamos llegar, es que todavía hay elementos en lo humano, tanto del lado médico como del lado del paciente, que pueden saber dónde está el límite de la vida y dónde hay que soltar y acompañar, ¿no? Acompañar al otro lado, a quien ya no puede, y saber el que ya no puede saber, porque uno tiene una conciencia, si no ha sido totalmente alterado por el sistema y la posesión del Estado, de dónde terminará tu vida, ¿no? Sabe uno cuando uno está enfermo, todavía tenemos esa reacción, y cuando uno tendrá que irse, ¿no?
Y en este diálogo ético y terrible y responsabilidades está la libertad y la humanidad, que pueden poner a un lado la administración del Estado, que desde una abstracción quiere controlar nuestra propia muerte y las propias decisiones responsables de un médico frente a una crisis tan brutal como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces es cómo vamos rescatándonos lo humano, y no tiene que ver con proporciones, o tiene que ver con asumir algo que no queremos asumir, que esta sociedad nos ha querido quitar, que es nuestra condición de finitud, ¿no? Y de límite. Sí, y entender que es lo humano. Yo me quedo con esas palabras, digo, ya nos queda un par de minutos. Sí. El tema de la proporción, de la finitud, de el planeta no es de nosotros, el planeta No. lo habitamos nosotros y ahí tendrá que seguir para los que sigan y no nada más para esta generación. El Estado está en crisis, es evidente. La posición de Javier es, el Estado está muriendo, el Estado que nace en el siglo XVIII está muriendo, lo nuevo no ha nacido y eso es lo que está generando la crisis. Javier, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ti, Jacob. Javier, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, un abrazo.